Hola, muy bienvenidos a esta nueva semana política especial constituyente. Ya tenemos resultados, tenemos a presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional y tenemos un muy buen invitado, analista político y cientista político, Claudio Fuentes. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Federico Y Héctor Cosio, gracias. Bien. Oye, mira, yo solo voy a poner sobre la mesa por un punto y te entrego la palabra. Es que ni para la presidencia ni para la vicepresidencia de la constituyente se llegó a los 2/3. Y eso que hubo varios ajustes y negociaciones, lo que significa que el umbral de los 2/3 que se va a requerir para aprobar el reglamento y para aprobar las normas constitucionales es súper exigente y va a requerir efectivamente mucha negociación, muchos puentes, mucha flexibilidad. Claudio Fuentes. Efectivamente, yo creo que, bueno, primero gracias por invitarme acá a compartir en este momento. En primer lugar, yo creo que el hecho de que hayan habido varias rondas te habla de que esto no es una batalla ganada de la izquierda que viene en bloque a votar por algunas ideas o algunas personas y que siempre se va a dar. Claramente hay ciertas tensiones, hay ciertos juegos políticos. Creo yo que la elección de ambas autoridades estaban marcadas por un simbolismo, por un presentarse frente a dar señales políticas respecto de cada una de las decisiones que se tomaron. Y por lo tanto, efectivamente, este va a ser un juego mucho más complejo de lo que uno podría anticipar desde el punto de vista de simplemente esos análisis que dicen acá hay tanto de la lista del pueblo, tanto de la lista del frente, tanto del apruebo, se suman todos. No, yo creo que es un poquito más complejo. Primero, porque la lista del pueblo no fue llegar y negociar, no es una cosa tan sencilla. Sabíamos que los mapuches, junto con la lista de dignidad, habían propuesto a Loncón y Baza como las cartas a articularse, hicieron una excelente articulación al final del día, pero para llegar ahí fue necesario un proceso largo de negociación, primero con Loncón. Con Loncón habían divisiones dentro de los mismos indígenas. Natividad Yanquileo no le dio el voto nunca a Elisa Loncón, lo que también es un signo político importante de algunas divisiones que hay ahí entre un mundo mapuche más, que está mucho más con el tema del conflicto. Natividad Yanquileo ha sido abogada, ha estado muy en la defensa de los presos políticos mapuche. Elisa Loncón viene de un mundo un poquito distinto, más académica indígena, de hecho, aunque también tiene un vínculo territorial importante en el pasado, pero no todos los indígenas del norte apoyaron automáticamente a Loncón. Obviamente la lista del pueblo armó una candidatura con Isabel Godoy y por lo tanto el teje-maneje fue más complejo de lo que originalmente uno podría esperar. Héctor Cosio. Mira, antes Héctor Cosio quería mencionar algo respecto a lo que tú concepto que utilizaste, presos políticos mapuche. Respecto de ese concepto, preso político mapuche, preso político de la revuelta, cruzó gran parte de las negociaciones, porque al final fue evidente en los discursos con que cerraron la convención de hoy, el acto inaugural de instalación de hoy, que Elisa Loncón está disponible y debe haber sido parte de las conversaciones usar el concepto de presos políticos de la revuelta y presos políticos mapuche. En cambio, Jaime Baza fue muy cuidadoso y siempre habló de presos de la revuelta. Nunca ocupó el concepto preso político, que es algo que divide. ¿Y por qué divide? Porque algunos dicen que no son presos políticos, sino que son presos por delitos graves, delitos comunes, en el ambiente de la revuelta o por el proceso de reivindicación mapuche, pero presos de delitos comunes.
violentos. Y otros sostienen que son políticos. ¿Y por qué los primeros? Porque los primeros dicen que los únicos que son presos políticos son los presos de conciencia. Son perseguidos por lo que piensan y no por los delitos comunes. Y bueno, los que estiman que son delitos políticos pasan por alto el tema de que hay delitos comunes violentos de por medio, porque dicen que la finalidad es la que tiñe el asunto. Pero ese quería poner el foco, Claudio y Héctor, porque me doy cuenta que va a ser un tema mañana muy importante, porque fueron convocados mañana por la presidenta y el vicepresidente a conversar primero la posibilidad de una declaración, de una petición en el fondo al Congreso Nacional. Y eso ahí van a volar las plumas, ¿no? Ahí sí va a ser bien complejo el tema. Héctor Cosio. Sí, parto por lo último. Claramente, independiente ahora, bien si pueden ser presos políticos o presos, digamos, de la revuelta, que es la distinción que se hizo ahora en las últimas alocuciones de la presidenta y el vicepresidenta, el tema de los presos, propiamente tal, fue un tema que fue parte de la discusión para poder negociar y llegar a la vicepresidencia de Baza. Eso fue evidente, eso nos contaron también a nosotros. Luego de la segunda vuelta, cuando Baza, digamos, no alcanza, queda a 4 números o 4 votos de lograr la mayoría simple, el 50+1, para lograr la vicepresidencia, uno de los elementos claves de la negociación para poder atraer a gente de la lista del pueblo a votar a su candidatura fue precisamente el tema de mencionar hacia el fin, hacia el término de la jornada, la posibilidad, digamos, de interceder por los presos del estallido. Entonces, los presos del estallido fue el tema de negociación que permitió destrabar y no llegar a una cuarta vuelta para lograr la elección del vicepresidente de la Convención Constitucional. Pero Ahora, no consiguió ningún voto en la lista del pueblo, consiguió votos independientes de distintas listas de independientes. Entiendo sí, que no claro. hubo ninguno en la lista del pueblo, hubo independientes del norte que le dieron el voto, bueno, los no neutrales le dieron forma casi no sé si unánime, pero parece que sí el voto, y algunos otros independientes de Hablemos más amplio, hablemos de la modalidad. vocería de los pueblos, que integra, digamos, a varios precisamente, a ese grupo más grande, es donde el discurso de los presos fue lo que permitió que algunos votos de bloques que ya logramos ver pasaran a la votación de Baza. Ahora, yo creo que en estas dos, entre el vicepresidente y presidenta, tenemos los dos elementos para mí más claros de lo que pasó de la jornada de hoy. O sea, en Elisa Loncón, lo decíamos antes de entrar al programa, reúne todos los simbolismos que hablan, que empezaron que están hace mucho tiempo, desde luego, gravitando, pero que con mucha fuerza después del estallido social en adelante ha cobrado real vitalidad. Es el nuevo Chile, la nueva cara, un Chile multicultural, con más de una lengua, se ven incluso hasta en los propios colores. Todos esos simbolismos están en la presidencia, y es lo que se necesitaba. Una presidencia que fuera muy simbólica para marcar este inicio, esta transición hacia un Chile distinto. Y en la votación de Baza es donde pudimos observar precisamente cómo es como la primera foto, lo que va a empezar a ocurrir, las negociaciones que van a tener que darse para llegar a acuerdos. Lo decía recién Claudio, que no es fácil, esto no es llegar y votar, como en un momento lo dijo el constituyente Stingo, que ellos van a dictar las normas de lo que hay que hacer porque son mayoría. Bueno, esas mayorías son relativas, o sea, para llegar a acuerdos necesariamente van a tener que conversar, lo decía también Federico, ninguno llegó a tener, digamos, un quórum del 2/3, por lo tanto, lo que pudimos ver en la votación de Baza en 3 rondas es que los constituyentes ya iniciaron con la votación de la vicepresidencia un camino, y ese camino es el de la negociación, y que no va a ser simple, va a ser una negociación, seguramente algún comienzo va a ser trabada, van a tener que llegar a un acuerdo, unos van a pedir, van a sacar, van a tener que perder, van a tener que ganar, ceder, en fin, hay una serie de circunstancias que se inician y que uno podría empezar a verlas a partir de la elección de la vicepresidencia. Como vimos, la derecha se mantuvo absolutamente, digamos, en su cubil, por decirlo así, en su fracción de 37 votos, más o menos, siempre fue perdiendo un poquito votos después cuando iban avanzando las vueltas, pero en su gran cantidad se mantuvo muy fiel, digamos, a su diseño, que es no transitar y no negociar mucho con las otras fuerzas. Pero pudimos ver también la fuerza, por ejemplo, de
de los independientes no neutrales, que ellos van a ser de alguna manera también bisagra para varias de las votaciones. Se forma también un grupo importante, un bloque importante entre los independientes del norte, que así como los mapuches tienen diferencias entre sí, entre los independientes territorialmente también tienen diferencias. Se empiezan a armar bloques, el bloque del norte, los independientes del sur, la lista del pueblo, y todo ese grupo tan heterogéneo que conforman el Chile, que están representados en estos 154 hoy día, porque había un ausente como Felipe Arboe, que estaba, digamos, de manera telemática, uno comienza a ver que, digamos, que esa diversidad es precisamente la que los va a ver obligados a llegar a acuerdos. Y los acuerdos yo creo que no van a ser sencillos, aquí no van a haber nadie que va a poner la pata encima del otro. Y lo más seguro es que en algunos puntos complejos el acuerdo va a ser difícil de lograr. Yo creo que aquí estemos en la antesala de negociaciones intensas y largas. A mí me llamó la atención, Claudio Fuentes, no sé si a ti, que los convencionales del Partido Comunista votaron no alineados la primera vez. Algunos iban por el candidato Rojas de la lista del pueblo y otros por el candidato Baza. Y después se alinearon todos por el candidato Baza. Y ahí se agrupa, incluso, y ahí le llegaron también al candidato Baza los votos del centro, más centro político. Entonces hubo ahí un rebaraje bien interesante. El PC tomó cierta distancia de la lista del pueblo, que al principio no era así. O la lista del pueblo tomó distancia de los constituyentes PC. No sé, ¿qué interpretación le das a eso, Claudio Fuentes? Sí, yo creo que después va a ser muy interesante reportear cuál fue es fea la palabra, pero hubo cocina acá también, yo creo. Oye, es política, ¿no? Oye, la política es la política. Política, claro. Y en eso break que hubo, claramente hubo negociación, porque efectivamente yo creo que mi impresión, conociendo al Partido Comunista como lo hemos conocido en el pasado, ellos son muy ordenados, muy militantes, seguramente tenía que ver también con señales políticas. El Partido Comunista está en una campaña electoral, está mandando señales hacia el frente y hacia la lista del pueblo, y por lo tanto yo creo que en la primera ronda era más de la señal política, ¿dónde me voy a posicionar? Piensen ustedes en independientes no neutrales. En la elección de Loncón, en la última votación, independientes no neutrales obtuvo 19 votos Patricia Politzer de nuevo. Es decir, ahí hubo una decisión política de quedarse y marcar un cierto, como un cierto punto, porque ya se sabía que Loncón en la última vuelta iba a ganar y por lo tanto, pero ahí yo creo que hay señales políticas que los actores de estas listas van dando. Y el otro tema que yo creo que lo encontré también interesante fue, juguemos con algunos contrafácticos, porque hasta cierto punto, y de hecho también se especulaba antes de las votaciones, que eventualmente la derecha podría darle votos a alguien más moderado y llegar a algún tipo de acuerdo informal para apoyar a Patricia Politzer o a alguien. Pero eso no sucedió. Y lo que vimos es una derecha que va y que no prácticamente, o sea, salvo 2 votos en la última vuelta de Baza, que llegó a 35, se mantuvo, pero disciplinada, sin tender puentes. O sea, no se produjo eso, ni alguien de la izquierda o izquierda moderada quiso tender puente con la derecha, ni tampoco la derecha con ese sector. Y eso también nos refleja de las lógicas políticas. Eso se puede mantener así en los temas y contenidos constitucionales en el futuro, porque si es así, la derecha siempre va a perder. Alguien de derecha, no me acuerdo quién fue, entrando a la convención dijo, este tema de la presidencia es un juego que está al otro lado, nosotros no nos vamos a meter. Entonces, ir con esa actitud, yo creo que también te refleja un poco de lo que va a ser, que va a ser en el fondo un juego político entre más moderados
y más de izquierda dentro de ese sector, que ya ahora yo no sé si hablar de centro-izquierda, porque hay muy poquito centro en la convención. Oye, notado, es decir, llamó la atención, también fue notorio el PS, que se mantuvo siempre agrupado y siempre muy cercano al candidato del Frente Amplio, ¿cierto? A Baza. También es Sí. un tema que como para apuntar. Algunos que juegan más libres a propósito de la derecha, como de la Masa, que se desmarcó sin problema, porque él no es de partido, fue cupo no me acuerdo si fue el cupo de Bópoli, parece, ¿o no? No, no. Parece que sí. Ocupó, sí, parece que sí. Bueno, ahí tú lo buscas mientras tanto, pero ahí pueden jugar un rol, ¿no? Gente que se puede desmarcar. En fin, Sí. Chaín, oye, Chaín, que el único constituyente haitiano, hizo un juego raro, porque en la primera votación votó Logan, perdón. inesperado, ¿no? Por un independiente del sur y en la segunda se alineó con Baza, o en la tercera, ya no me acuerdo. Pasan cosas, ¿no? Héctor Cosio. Sí, en clave política, en carrera presidencial de primaria, es interesante esto, digamos, que ocurre en la tercera vuelta de la elección de Baza, porque es ahí donde uno observa que el Frente Amplio fue alineado con el Partido Socialista y al cual se sumó también después algunos del Partido Comunista. Esa suma entre, sabiendo que hoy día, digamos, estamos próximos a ya la próxima semana, no, un poco más de una semana tenemos la elección de primaria. Aquí yo creo que hay también claves que, como decía Claudio, van a empezar, digamos, a ser bien interesantes de ir observando cómo se va a ir dando en la medida que se vayan acercando también las primarias, porque nos había dado esta situación de que el Frente Amplio fuese con el PS, digamos, después de la frustrada intención de sumar juntos unas primarias legales, y también, desde luego, la diferencia que tiene que formarse hoy día entre el PC y el Frente Amplio con las primarias de aquí al 18 de julio. Parece que te perdimos, ¿eh? Ahí volviste. Te perdimos un Sí, minuto, o unos segundos, pero ahí volviste. sí, parece que tengo conexión, ¿eh? Bueno, pero lo que quiero decir, digamos, que es interesante observar la unión entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que esa lógica hasta la elección del vicepresidente de la convención no se había dado. Habían jugado siempre por líneas apartes y eso no se había dado. Y ahora se dio. Es importante ir observando cómo eso también va a ir de alguna manera reconfigurando en lo que queda de las elecciones primarias del 18 de julio y de luego también cómo se va a ir decantando después ya para las futuras elecciones presidenciales. Otra Bueno, clave. oye, perdón, vamos a ver Sí. si eso, si se permea, porque esto que ocurrió fue en los constituyentes. Vamos a ver si eso se permea en la Pero a eso me presidencial, refiero, que hay ¿cierto? que Vamos a empezar, ver. Sí, sí. a eso me refiero, que hay Sí. que empezar a observar. Creo que las lógicas que se dieron hoy en día podrían de alguna manera incidir también en los escenarios electorales que vienen de ahora en adelante, porque no se había dado. Entonces es interesante ir observando cómo se van tendiendo esos puentes. Creo que uno de los elementos, a propósito de puente, que va a ser muy interesante poder ir viendo y seguramente después ya se va a despejar en la medida que esto avance, porque como se están definiendo ya bloques, que bien no son bancadas, que son muy diversos y muy individuales entre sí, pero se están viendo bloques ya claros. Es interesante saber y ir siguiendo también quiénes van a ser los que van a ejercer de puentes entre esos bloques, quiénes son los de alguna manera ejercen ciertos liderazgos en cada uno de estos bloques para ir tejiendo esta red que es la única que hace posible que tengamos una constitución y que tengamos un plebiscito de salida exitosa, que se produzca esta red y que estos puentes puedan lograr esos acuerdos. Es interesante poder y observarlo. Creo que es materia de reporteo a partir de ahora en adelante, saber quiénes fueron aquellas personas que jugaron ese rol ahora, precisamente después de la elección del candidato, digamos, de la elección de Baza como vicepresidente. Es verdad. Pero, Claudio Fuente se dio el diseño, dicen por ahí, el diseño del Frente Amplio. Es decir, que en la presidencia hubiera una mujer mapuche con todo el simbolismo y en la vicepresidencia un abogado constitucionalista de ellos, Jaime Baza. ¿Habrá sido así, Claudio Fuente? sí, no, yo creo que totalmente. O sea, desde el punto de vista numérico, estamos hablando que el Frente Amplio más la lista de dignidad, que es Frente Amplio más Partido Comunista, Apruebo dignidad. suman 20,
Apruebo Dignidad suman 28 votos y son la primera fuerza de la izquierda en el fondo en la actualidad. Y por lo tanto se da esto que Héctor hablaba, el Frente como referente, como un referente relevante, junto con el Partido Socialista, el Partido Comunista que se suma ahí con una leve tensión, y la gente de la lista del apruebo. Y por lo tanto ahí se conforma el centro, llamémoslo, no centro desde el punto de vista de la centroizquierda, sino que el eje político de lo que podría ser la convención en términos de la articulación política que se podría dar en el trabajo de la convención, y obviamente con que yo creo que también vamos a tener que ser muy conscientes de los temas, que en algunos temas pueden producirse efectos distintos porque hay temas que van a tender a dividir más que otros y que podrían generar más desorden dentro de los actores, pero en general yo creo que fue un buen día para el Frente Amplio desde el punto de vista de que la propuesta que se sumaron y armaron junto con con el grupo mapuche de escaños reservados, creo que fue un resultado muy positivo para ellos. Complicado, ¿qué opinan ustedes? ¿Complicado que para mañana, como primer tema, esté en la agenda de los constituyentes una especie, decir, ¿cuál es la palabra? La intención de llegar a una declaración sobre el tema de los presos de la revuelta y que el pueblo mapuche quiere incluir a los presos no sé cómo llamarlo, porque no es revuelta mapuche, de la reivindicación, del proceso de reivindicación mapuche. Es complicado porque es un problema complejo, jurídicamente complejo y además políticamente muy complejo. Entonces va a la inversa de lo que sugieren los expertos en resolución de conflictos y en negociación, que dicen que mejor partir solucionando problemas chicos para ir solucionando cada vez problemas más grandes cuando haya una relación de confianza entre la gente, ¿no? Entre los constituyentes. Pero aquí pusieron como primer problema una declaración como constituyentes respecto al tema, uno de los temas más enredados que van a tener que conversar, que es el tema de los presos. ¿Qué les parece a ustedes, Héctor Coso? Me parece complejo pero previsible, Federico. Creo que el tema de los presos de la revuelta y, bueno, y las reivindicaciones mapuches desde el primer día están en el eje de esta discusión, aun cuando no es de lo que ellos tienen que resolver. Pero muchos de los constituyentes independientes, los constituyentes del Frente Amplio, los constituyentes de la Lista del Pueblo, ese grupo, que son los que se reúnen, lo que antes de la convención se llamaban los autoconvocados, entre todos ellos hay consenso. Hay consenso de que el tema de los presos del estallido debe ser el primer punto a solucionar para poder tener una convención supuestamente en tranquilidad. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que es un tema muy complejo partir por lo más engorroso, pero es absolutamente previsible. Lo dijeron antes, lo dijeron hace una semana atrás, cuando se reunieron los autoconvocados, que era uno de los requisitos que tenían para iniciar la conversación. Por lo tanto, ese tema a mí me parece complejo, pero creo que era ineludible. Y creo que en las vocerías, como lo dije al comienzo, en las vocerías que escuchamos cuando terminó la convención, el haberlo tocado, el haberlo reiterado, fue parte de las negociaciones que se dieron a último minuto para que Baza lograra la vicepresidencia. O sea, necesariamente el tema de los presos pasó por ahí. Por eso creo que... no, sí, yo estoy de acuerdo. Pero ineludible. Pero lo peor es que no tienen manija, digamos, porque no lo resuelven ellos, es solo a nivel de declaración, pero puede generar muchas fracturas y lo que uno espera que ahora se vayan generando puentes, ¿no? Entonces va a ser un momento complicado, seguramente bastante fractura. ¿Qué opinas, Claudio Fuentes? ¿Qué otro elemento te gustaría destacar? Pero, o sea, yo creo, a ver, depende de cómo se exprese mañana la discusión sobre esa declaración. Lo que yo escuché de los constituyentes autoconvocados la semana pasada, que esto que estaba viendo en YouTube, que era live, o sea, uno escuchaba lo que estaban hablando, era que
la convención no lo condicionara, y yo creo que hubo acuerdo en eso, no condicionara el inicio de las deliberaciones a una resolución del conflicto por los llamados presos políticos, etc. Es decir, que existiera una declaración, que existiera una demanda o una exigencia, pero esa exigencia no estuviese asociada a un condicionamiento para partir con la convención. Y por lo tanto, si ese va a ser el tenor, la pregunta es cuántos votos van a obtener. Es decir, cuántos van a firmar esa declaración. ¿Van a ser los 98 que apoyaron a Loncón? ¿O van a ser 103 para llegar a los 2/3? ¿O van a ser más? Y por lo tanto, depende de la declaración, es el nivel de apoyo que obtengan. Si llegan a una declaración demasiado radical, van a tener menos apoyo. Si llegan a una declaración exigiendo, etcétera, o pidiéndole al Congreso que apure proyectos, que al gobierno resuelva, al Poder Judicial, lo hace y después sigue. Entonces, yo creo que no creo que se vaya a poner un condicionamiento al funcionamiento mismo de la convención. No creo que se llegue a eso. Y no creo que va a haber acuerdo para eso. Yo no he visto, salvo algunos de la lista del pueblo, yo no he visto ni siquiera en el Partido Comunista una actitud de paralizar el funcionamiento a condición de la liberación de los presos de la revuelta, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí va a depender mucho el tono, la cantidad de gente que concurra a firmar esa declaración. Y una vez que se hace la declaración, se sigue, o sea, y yo creo que esta semana va a ser estas varias semanas van a ser la instalación. Y la instalación significa varias cosas. Uno, aparte de las sesiones, establecer comités administrativos para ver el tema del vínculo con el gobierno. Yo creo que van a ser algunos temas, van a plantearse temas como, por ejemplo, las licitaciones que hubo del gobierno respecto de la seguridad en el Palacio Pereira, todo eso, eventualmente podría ahí generarse un tema, van a tener que resolverlo. El otro tema importante, más procedimental, pero que es muy importante, es que la convención ahora, esta semana, tiene que establecer un comité externo de asignaciones, así lo establece la Constitución. ¿Quiénes van a ser los externos? ¿Qué atribuciones van a tener? ¿Cómo los van a decidir? Todo eso tienen que definirlo y las asignaciones son muy importantes para funcionar y por lo tanto va a haber mucho apuro para sacar ese comité más o menos rápido. Héctor Cosio, para que vayamos cerrando, porque esto, oye, es noticia en desarrollo, hay que seguir esto mañana y en adelante, ¿no? Esto es un proceso. Sí, mire, usando las palabras de Carmen Gloria Valladares, que cuando terminó de instalarse, dijo, ha comenzado la fiesta democrática. Yo creo que en esta fiesta democrática hubo un invitado, hubo un participante o quiso participar alguien al gobierno que nunca fue invitado. Creo que hoy día, después de lo que vimos, con una mala función de parte del Ministerio del Interior en poder resolver bien la coordinación con la policía para poder haber evitado, digamos, todo este problema que ocurrió hoy día en la mañana, que solamente es como que vuelven a caer, a tropezar con la misma piedra. Creo que el gobierno en las últimas semanas tuvo un intento, a mi juicio, digamos, bastante malo, bastante provocador, de ponerle trabas a la convención, obstaculizarla, condicionar las ceremonias para así tratar de tener un poquito de protagonismo. Todo eso que intentó hacer el gobierno ahora, ya con la convención instalada, habiendo presidente y vicepresidente, creo que se cumplió la peor pesadilla del gobierno. O sea, a partir después de que aceptaron el cargo, el gobierno está en la total y absoluta irrelevancia. Y esa era la peor pesadilla. Eso era lo que intentó de alguna manera el gobierno, era evitar caer en esa irrelevancia. Por eso que intentó manejar el poder hasta el último minuto, ¿no?
creo que la Secretaría Técnica que está manejada por el gobierno, creo que a partir de ahora la vicepresidencia de la convención va a intentar manejar, va a tener el control de la Secretaría Técnica, porque es una Secretaría Técnica de la convención, puesta para la convención. Y creo que ahí va a haber también otra pérdida de poder de parte del gobierno, pero creo que aquí el gran derrotado en esta convención es el gobierno del presidente Piñera, porque no porque sea derrotado en el sentido de las urnas, sino es derrotado porque ya nadie le importa. Y creo que... Oye, además porque nunca quiso Bueno, una nueva desde el origen constitución. nunca quiso participar, después quiso subirse de mala forma, pegándole al chofer, ¿cierto? Metiéndose por detrás digamos, por la puerta trasera, pero finalmente cuando logra la convención, desaparecen. Y esa irrelevancia que caen, yo creo que es la peor pesadilla que pudo haber tenido, y es la concreción en definitiva de que, claro, estamos con un gobierno que en los pocos tiempo que le queda, ya, salvo, digamos, tener un tablón para flotar y llegar a la orilla, no le queda mucho más. Claudio Fuente, para que vayamos cerrando. No, totalmente de acuerdo con Héctor respecto del rol del gobierno. Creo que eso de poner cortapisa, sobre todo en el tema de la plurinacionalidad, fue un error político muy fuerte. Y yo creo que el discurso de Elisa Loncón, yo creo que yo lo destacaría, o sea, simbólicamente, internacionalmente, fue magistral. O sea, le habla al pueblo de Chile, le habla a las diferentes culturas, cita la situación que hoy día está ocurriendo en Canadá. Es decir, hay una situación global, una mirada global al tema del reconocimiento de pueblos indígenas, que yo creo que la coloca en un estándar muy alto y en donde creo que fue muy, voy a ocupar una palabra de psicología, muy sanador desde el punto de vista de alivianar esas cargas y esas tensiones y colocar una figura que había sido tan abusada por la historia republicana y chilena, y por lo tanto creo que es muy relevante su rol en la prensa internacional, es el tema, y yo creo que efectivamente para Chile va a ser un vuelco sideral, o sea, empezar así una cita de mi hijo y mi hija, oye, Mari Mari, ya, ¿qué significa? Y empezamos en otro chip, y yo creo que eso es muy positivo para la sociedad chilena. Muchas gracias, Claudio Fuente, analista político, cientista político. Gracias, Héctor Cosio, nuestro editor general. Le agradezco esta conversación, esta semana política especial. Algo que recién comienza. Es verdad, un camino que comienza, un bonito camino de una nueva constitución para Chile. Chao. Gracias. Chao, un abrazo. Chao, que estén bien.